Bueno, buenas tardes a todos. Para los que sois de Dharma, agradeceros que una vez más una actividad que hacemos la tenemos a tope. Para mí hoy es una satisfacción mayor porque el tema va bastante relacionado y es bastante profundo acerca del yoga. Entonces, esto me da una orientación de lo que estamos haciendo aquí. Así que gracias. Para los que sois fuera del centro, bienvenidos a Dharma Yoga. Supongo que ya conoceréis a Pablo, pero bueno, sentiros como en casa, por favor. Haceros una pequeña presentación de por qué Pablo está aquí. Yo lo conozco desde hace bastantes años, muchos, y lo conocí en un centro donde yo trabajaba dando clases de pilates y impartió un taller de libro tibetano de la vida y de la muerte. Para mí fue un taller de los que hice que me transformó completamente la vida. Casi todos sabéis las circunstancias personales que después tuve que vivir y fue un asidero hermosísimo. Me acordé muchísimo de apuntes que tenía, de sus palabras, volví al libro y fue una persona que me maravilló desde el principio por la facilidad que tiene para expresar asuntos importantes y para aclarar textos escritos en lenguaje que hoy día nos puede parecer un tanto complicado al lenguaje actual. Y no solamente en cuanto a su lenguaje, sino en cuanto a su aplicación a la vida. Con lo cual ya desde que abrí Dharma era una cosa que tenía en mi corazón, llegar a poder contar con él en algún momento para que viniera a contarnos cosas. Le voy a hacer un poco la envolvente y decir que no solamente quiero que hoy nos hable de los Yoga Sutras, sino que si se crea y se genera un interés entre los que estamos aquí, venga también a hablarnos del Bhagavad Gita, venga a hablarnos de algunas otras cosas que él tiene la fortuna, no porque le haya llovido del cielo, sino porque es un hombre que es un estudioso de forma natural. O sea, yo creo que pocas personas dedican su tiempo, de la manera que Pablo lo hace, a comprender lo que trataron de hacernos comprender hoy en día a través de escritos muy antiguos. Entonces, es una belleza luego hablar, ya lo veréis. Así que gracias, Pablo, por estar aquí y esperamos contar contigo. Os dejo con Pablo, gracias. Vamos a probar a ver si con esto queda bien. Ahí. Bueno, no sé si lo que dijo Marina estará relacionado con lo que soy verdaderamente, porque fue muy halagüeña en su descripción. Esperemos que aunque sea una partecita de lo que dijo, tenga que ver conmigo. Tengo esa esperanza. Me gustaría comenzar, ya que no tenemos mucho tiempo, entonando un mantra. Me dijo Marina que están acostumbrados a los mantras, a las reflexiones profundas, así que imagino que este mantra o este vayan, que es un vayan a Shiva, el texto del que vamos a hablar hoy, el Yoga Sutra, es un texto que está muy relacionado con la figura de Shiva, más que de Krishna, por ejemplo, con Shiva, porque tiene que ver con la meditación, tiene que ver con el entendimiento del pensamiento, de la mente, y de algo en realidad mucho más profundo que ello. Y este vayan entonces habla de Shiva. Shiva significa el bendito, y los hindúes lo que hacían, como en realidad todas las culturas del mundo, con los nombres de sus dioses, es ponerle un epíteto. Entonces el bendito es el bendito estado que uno puede alcanzar de paz interior, digamos, que a veces se personifica como una figura religiosa en algunos casos. Uno ve a la estatua de Shiva de repente, o al lingam de Shiva, y representa eso, representa ese estado detrás de los pensamientos, detrás de todo el ruido de la mente. Entonces, cantar un vayan no es nada superficial. Cantar un vayan no es jugar como un niño.
aunque tiene algo de lúdico también. Cantar un vayan en realidad es compenetrarse con el sentido de lo que esas palabras a lo que hacen referencia, pero a la vez dejarse llevar por esa cadencia que tienen los mantras, que justamente mantra significa lo que libera a la mente, ¿no? Todo lo que actúa sobre manas, sobre la mente. Entonces este mantra, o este vayan, quienes no lo vean no importa porque igual es muy cortito y es repetitivo. Dice Jaya, Jaya significa victoria, Shiva, el bendito, Shambho, Shambho es el dadivoso, son epítetos de bondad. Y abajo dice Mahadeva, Shambho, Maha, grande, Deva, Dios, es el gran Dios. Voy a pintar en estos. Entonces lo vamos a cantar un momento antes de comenzar a conversar, porque el concepto de enseñar en realidad es un concepto muy pretencioso, y si lo vemos un poquito como lo planteaba Platón, que decía que el aprendizaje es una anamnesis, es un recuerdo de algo que uno ya sabe, pero no ya sabe como uno conoce los ríos de Europa, que eso sí se aprende, es un ya saber, ¿no? Como decía San Juan de la Cruz, es un no saber sabiendo, ¿no? Aquella cosa del fondo. Los invito a cantar, que no me dejen solo. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho. Vamos a hacer un momento de silencio, cerrando los ojos y manteniendo la columna erguida. Los antiguos cristianos practicaban
practicaban la lectio divina, la lectura de las escrituras, siguiendo ciertos pasos, unos 10 pasos. El primero de ellos se llamaba statio, establecerse. Vamos a establecer una postura de manera de poder comprender lo que vamos a ver. Para ello la columna tiene que estar erguida, la cabeza alineada y la respiración tranquila. El siguiente paso de la lectio es justamente lectio, leer. Así que vamos a adentrarnos en el primero de los versos que vamos a ver hoy sobre el Yoga Sutra. El Yoga Sutra es un texto que tiene muchas versiones. Yo traje aquí una de ellas. Esta pertenece a Oscar Pujol. Y me gustó porque he leído muchas a lo largo del tiempo, y esta tiene el clásico verso en Devanagari. Si han visto los textos sánscritos, habrán visto que es como si fuera ropa tendida en una cuerda, ¿no? Así todo colgando. Ese es el Devanagari. Es su forma de escribir. Luego nosotros lo transliteramos, lo pasamos a nuestro alfabeto latino, eso también lo tiene, y luego no solamente tiene la traducción al castellano, sino que tiene un palabra por palabra, que eso es muy bueno porque así uno va fijando algunas palabras que va escuchando. Entonces, vamos a escribir el primer verso, y mientras lo vamos viendo, también vamos conociendo un poco de esa historia del Yoga Sutra. Lo voy a escribir por una cuestión de espacio en castellano. Esto es como hacer una especie de escritura rupestre. Ahora comienza la enseñanza del yoga. Me gustaría que me digáis, sin pretender que nadie conozca demasiado del Yoga Sutra, o sea, lo que cada uno conozca, si alguien quiere así brevemente contar qué es lo que sabe del Yoga Sutra, del yoga en general, así muy breve. Ideas así que tengan sobre este texto, por ejemplo. ¿Han oído hablar de él alguna vez, Yoga Sutra? Sí. ¿Qué les parece? ¿De qué habla el Yoga Sutra? ¿Qué tipo de mensaje da? Nos enseña las distintas disciplinas como son el pranayama, los yamas, niyamas, Bien. las asanas. Podríamos decir que es un texto entonces que es como un manual para el yogi que ayuda a que el practicante tenga como una especie de mapa de ruta. Este texto está escrito en forma de sutra, que fue una forma de escritura que en cierto periodo de la India fue frecuente, relacionado con que se entraba en el famoso Kali Yuga, la edad oscura. Supuestamente estamos ahora en la edad oscura, que es la edad de hierro, le dicen algunos, una edad donde el ser humano se confunde, donde nos perdemos bastante, nos cuesta conectarnos con lo más profundo, donde todo se acelera, lo vemos, ¿no? Las redes sociales y todo cada vez más rápido, donde se corrompe el ser humano y el estímulo es constante. Entonces dijeron ellos, vamos a hacer una cosa, nuestras escrituras vamos a plasmarlas en sutras. Si alguien tiene un collar o un chapamala o un rosario, podrá ver que en todas las pelotitas del rosario hay un hilo conductor. Bueno, un sutra
justamente, como el Yoga Sutra o otros sutras que hablan, el Shiva Sutra, por ejemplo, es una sarta o una secuencia de aforismos vinculados por un hilo conductor. Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno que sean sutras y no un texto donde a uno se lo expliquen todo? Que deja abierta un montón de cosas. Entonces, Patanjali dijo, lo que se viene es una época difícil, nadie va a entender nada. Entonces, mejor vamos a dejar un texto abierto, de manera que cada uno tenga que hacer un camino hacia adentro, como ese anamnesis que decíamos, y volver a encontrar el verdadero sentido de estos versos. En su momento estos versos tuvieron varias interpretaciones y hasta hoy en día siguen habiendo intérpretes. Se van tratando de entender qué querían decir. Entonces hay algunos muy antiguos, como Vyasa, por ejemplo, Vachaspati Misra, qué sé yo, el rey Boya. Eran distintos intérpretes, pero cada uno lo interpretaba, como el cuento de los ciegos y el elefante, lo interpretaban de acuerdo a su visión. Y el problema es que, si leen en el Yoga Sutra, van a ver que Patanjali todo el tiempo hace referencia a algo misterioso que parece estar detrás. Le llama a veces el vidente, que suena a cosa medio tipo tarot, ¿no? Pero en realidad el vidente es aquello, el purusha, aquello que está detrás de nuestros pensamientos. Lo que nos dice Patanjali es que nuestro mundo de pensamientos no es lo único que existe, hay más. Entonces todo el proceso de yoga busca justamente remitirse a eso que está detrás. Y el tema es cómo. Porque todos tenemos el mismo problema, o por lo menos siempre decimos, no sé qué hacer con mi mente que va a toda velocidad y se dispara. Entonces nos encontramos con el primer verso, que mucha gente lo deja pasar porque dice, esto es simplemente, ahora comienza la enseñanza del yoga. Es un verso inaugural, pasemos al siguiente. No, Patanjali y todos los que escribían sutras, cada sutra, cuando uno escribe un libro de texto en prosa, bueno, muchas partes quizás no son tan importantes, pero cuando uno escribe aforismos, cosas cortas, cada uno es una bomba, cada aforismo es una perla. Entonces hay que trabajarlo, es como si uno cogiera un pedacito del Evangelio y dijera, bueno, aquí no, esta parte no importa, la que importa es aquella otra. No, si Jesús, no sé, dice, caminó 3 pasos para la izquierda, eso es importantísimo, algo tiene eso. Esto es lo mismo. Entonces, tenemos este verso, vamos a hacer lectio, lo vamos a leer. Ahora comienza la enseñanza del yoga. Ahora comienza la enseñanza del yoga. ¿Qué les parece que dice este texto? Además de lo evidente, obviamente. Que la enseñanza está en el instante presente. Bien, que por el ahora, ahora mismo, sí. Entonces nos remite a algo que está ocurriendo ya. ¿No han visto, por ejemplo, que a veces una madre le dice al niño, bueno, ya basta de jugar, ahora a estudiar, ¿no? O ahora a dormir? Esto es una especie de, vamos, acabar con lo anterior y pasemos a lo siguiente. Entonces, este verso nos está casi lanzando un desafío. ¿Qué clase de vida quieres vivir? ¿La que venías viviendo hasta ahora o la que este Yoga Sutra propone? Abres el Yoga Sutra y te encuentras con, ahora comienza la enseñanza del yoga. Y tú dices, no, pero yo venía bien como estaba. Bueno, lo cierras y sigues con tu vida. Pero si lo abres y sigues, sabes que ahora comienza la enseñanza del yoga. Como ahora nos dice, apriétate el cinturón, como le dijo Dios a Job, dice, amárrate justamente el cinturón o esas piezas, porque vamos a contender. Entonces, es un desafío. Este primer verso es, prepárate. Ahora comienza la enseñanza del yoga. ¿Qué es el yoga? Practicáis yoga. ¿Qué es el yoga? No es un examen, son opiniones nada más. O sea, da igual, no pasa nada. ¿Qué es el yoga? Unión con lo divino, por ejemplo. Bien, la unión con lo divino. ¿Qué más? ¿Qué podría ser? La filosofía. Bien, Una forma de vida. bien, Poder conocerse a uno mismo y saber gestionarse. muy bien. La búsqueda. Bien. Limpiar tu mente. Bien.
seguramente habrán visto en los textos, o si buscan hasta en la Wikipedia, que pone yoga deriva de la misma raíz que yugo. Y un yugo es lo que se le pone cuando se uncen los bueyes, ¿no? Y tiran justamente para arar. Entonces es uncir. Uncir es controlar, delimitar, ¿no? Entonces el yoga lo que propone es, dice, si nuestra mente es un desastre, se dispara todo el tiempo y no me deja ver aquello que está detrás de ella, vamos a acotarla. Pero claro, ya habéis visto que no se trata de un día a la semana, es como ir a misa un día a la semana y el resto de la semana juerga. No funciona, sencillamente no funciona. Hacer yoga físico, bien, pero si no cambias, decían por ahí, forma de vida, si no cambias tu forma de vida en todos los detalles, no da resultados, no funciona, se cae, es algo que está como prendido con alfileres, se cae. Entonces, dice, ahora comienza la enseñanza del yoga. Esta palabra enseñanza, ¿qué les dice? Que nos queda mucho. Que hay que, bien, mucho para aprender. Mucho. Evolución, aprendizaje. Entonces, aprendiz, ¿no? Es ser un discípulo, aquel que tiene disciplina, aquel que agacha la cabeza y aprende. Y dice, no sé. Si este primer verso dice, ahora empieza la enseñanza del yoga, y uno dice, vale, yo ya lo tengo, el yoga es esto, el yoga es lo otro, ya lo sé. Yo leí un montón de libros de psicología, ya lo tengo claro, que me viene este hombre que vivió en 1200 a.C. a explicarme a mí cómo funciona la mente. No, enseñanza, es decir, aprender, agachar la cabeza, ¿no? Ser humilde, es un acto de humildad. Jung, este psicólogo suizo, decía que uno debe ser humilde como un ratoncito, porque si uno llega a tener un poquito de ego, así de, pero mira todo lo que estoy aprendiendo yo, se identifica con ese triunfo y se pierde aquello que está detrás, porque la mente se pone en marcha otra vez. ¿Vieron esto de no puedo parar la mente, mi mente siempre está funcionando? Entonces, se trata de aquietar la mente. Habéis visto que una persona narcisista, que está así como muy probada de sí misma, es una persona cuya mente le va a toda velocidad porque está mirando a ver si realmente, constatando si sigue siendo el narciso, el ombligo del mundo. Esa persona no baja. Entonces, ahora comienza la enseñanza del yoga. Es un desafío. Os pregunto, ¿tenéis ganas realmente de abriros a algo más profundo? Sí. Muy bien. Entonces, no, parece una tontería eso. Es como cuando se hacen la profesión de fe de las religiones, que uno dice, bueno, si hago la profesión de fe del bautismo o la declaración esta islámica, y después no pasa nada, no me comprometo. No, se trata de que si uno hace esto como camino de vida, realmente tiene que hacerlo comprometidamente, si no, no funciona, no pasa nada, no va a venir ningún Dios a castigarnos por no practicar, pero no va a funcionar. Entonces, ese es nuestro primer verso. Vamos a ver qué nos dice el segundo. El segundo verso es el corazón mismo de todo el Yoga Sutra. El segundo verso es la clave. Y dice así, el yoga, lo define ahora, el yoga es la cesación de las modificaciones de la mente. El yoga
aquí nos lo define. Dice, yoga es la cesación de las modificaciones de la mente. ¿Cuál es el problema que todo el mundo tiene? No me para la cabeza, no para nunca. Me voy a dormir y sigo, me levanto por la mañana y estoy soñando y tengo pesadillas. Todo el ruido, cacofonía, un ruido mental. El yoga es la cesación de las modificaciones de la mente, de los cambios de la mente. Entonces, este verso nos habla de que la mente está en movimiento continuo. Y el verso sánscrito dice yoga, chitta, vritti, nirodha. Nirodha significa cesar, ¿no? Y chitta, vritti son los espirales de la mente. Imaginaos, por ejemplo, un estanque calmo, y yo arrojo una piedra, así. Arrojo la piedra y cae en el agua. ¿Qué produce? Ondas concéntricas. Luego de unos instantes, ¿qué pasa? Se aquieta. Ahora, si yo lanzo otra piedra más, y otra piedra más, y otra piedra más, constantemente, y varias piedras a la vez, ¿qué pasa con el agua? Se revuelve, se enturbia, se vuelve algo muy agitado, y el fondo se ve. No. Si yo perdí algo, se me cayó un anillo en el fondo, muy valioso, y lo quiero recuperar, ¿qué tendría que hacer para poder ver dónde cayó? Dejar de tirar piedras. Uno desde que es pequeño lo acostumbraron a tirar piedras en el lago de su mente. Y el tirar piedras es estar diciendo, ¿viste lo que dice la hija de la vecina? No te conté, me lo contó ayer. Eso es un sin parar, o un sin vivir, si uno lo quiere ver así, y genera una inquietud de la mente constante. Pero no acaba ahí la cosa. Esos chitta, vritti, esos espirales, esas piedritas, ¿dónde van a parar? Cuando yo las tiro así, al fondo. O sea que si yo tiro en mi mente una piedrita de no sé, viste lo que hizo, no sé cuál, o no soporto a no sé quién, o cosas así, eso queda en mí. Yo soy ese lago. Eso queda en mí y se convierte en lo que se llama vasanas. Y las vasanas son tendencias latentes basadas en un montón de esas piedritas que se llaman samskaras. Los nombres no importan, pero samskara es cada piedrita que cae. Y cuando se juntan esas piedritas forman vasanas. ¿Qué es una vasana? Una tendencia. Si yo hoy maldigo, mañana maldigo, pasado maldigo, después no, pero la semana siguiente vuelvo a arrancar otra vez. Así acabo juntando muchas piedritas del mismo tipo. Y esas piedritas del mismo tipo van reforzando una tendencia, vasana. Y yo después un día me despierto y digo, ¿por qué será que no puedo dormir? ¿Por qué será que mi mente es un caos? ¿Por qué será que siento esta angustia? ¿Por qué será que tengo depresión y que me siento mal? ¿Por qué será que no puedo ser buena persona? Porque he tirado muchas piedras en la misma dirección. Entonces, si yo quisiera cambiar esa tendencia por otra, ¿qué podría hacer? Pero si yo tengo tendencias, por ejemplo, al cotilleo, ¿no? ¿Cómo? Intentar controlarlo, hacerse consciente de que eso no está bien. Pero yo Que no estoy a gusto. Pero tengo una inercia, porque tengo un montón de piedritas ahí que cada vez que quiero sentarme a meditar digo, pero tenía que hacer otra cosa. Pero como me incomoda, se supone que llegaría a incomodarme, intentaría no hacerlo. O sea, no me produce ni felicidad, ni satisfacción, ni... Habrá que aprender. Sí, hay que aprender, pero creo que... ¿Funciona eso? En mi caso, pues, a veces sí. A veces. ¿Y cuando no, por qué será? Bueno, a lo mejor todavía tengo... Posiblemente... Intento que funcione. Pero bueno, estamos en ello. ¿A vosotros os funciona? Por ejemplo, tenéis una imagen ideal. Yo quiero ser, y mirándose una estatua de Buda, quiero ser como ese que está ahí. Entre mi persona y ese hay un abismo. ¿Cómo lo salto? ¿Cómo llego hasta ahí? Intento cada día y me siento ahí a meditar y de repente me pica algo, de repente suena algo y el vecino habló y me molestó y ya esa meditación está perdida.
Quizás debes saber por qué lo haces o qué carencia tienes para poder no llegar a hacerlo y cambiarlo de esa manera. Bien, entonces conocer el proceso por el cual... Yo tiendo a esa, que puede ser envidia o puede ser más bien. ¿Eso sí funciona? A veces también. Bueno, entonces vemos que tenemos muchas cosas que sí funcionan, muchas cosas que no funcionan porque las intentamos poner en marcha y aparentemente hacen agua. Es decir, toda nuestra cultura intenta ser buena, ¿no? Todos nosotros queremos ser buenos no en el sentido moral de ser un santo con una aureola, sino buenos en el sentido de mejor. Todos queremos ser óptimos, lo mejor posible de nosotros mismos. Y normalmente terminamos siendo cualquier otra cosa. Y quizás por eso estamos aquí también, para averiguar de dónde coger el tema, ¿no? Por dónde resolverlo. Entonces viene Patanjali y nos dice, dejar todo, ahora comienza la enseñanza del yoga. Como diciendo, os voy a mostrar algo súper importante. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. El yoga es la cesación de las modificaciones de la mente. Voy a daros una manera en que podáis detener la perturbación de la mente. Ahora, ¿para qué la detenemos, la perturbación de la mente? Porque perturbación de la mente es cualquier cosa, ¿eh? Es, por ejemplo, yo digo, a ver, ¿qué hora es? Eso ya es un pensamiento, una piedrita más al agua. Porque, pensad esto, si yo miro, no sé, mi mano así, ¿no? Y no hay pensamiento, ninguno, eso es Nirodha. Eso es ser. Ahora donde yo digo, mi mano, ya hay un pensamiento, ya el lago empieza a moverse. ¿Qué pasaría si yo consigo que mi lago no se mueva más? ¿Qué pasaría? No se mueve más. Que verías el fondo. ¿Quedaría? Que verías el fondo. Vería el fondo. Pero suponte que lo hago permanentemente. A partir de ahora se me activó el modo lago apaciguado. Yo morí. ¿Cómo podría yo dar esta charla si mi lago está totalmente quieto? El Buda alcanzó el nirvana, ¿no es cierto? Nirvana significa cesación. Él alcanzó ese estado, el nirvana. ¿Se quedó ahí? ¿En el nirvana? O sea, claro, ¿qué hizo? Regresó. Dijo, tengo muchas cosas para contar. Y empezó a poner en marcha la rueda del Dharma, ¿no? Se convirtió en un bodhisattva, ¿no? Entonces, puso en marcha su mente. O sea, ¿qué hizo él? Detuvo, pero volvió a arrancar después. ¿Para qué detenerla si después la podemos volver a arrancar? ¿Para qué detener el lago, ver lo que tenemos ahí abajo que queríamos coger, si después se va a volver a agitar? Para enseñar. ¿Y qué podemos aprender una vez que vimos ese fondo, una vez que se detuvo el lago? Supongamos que tenemos una especie de máquina que se mete un ruido y uno, no sé, con un palo traba, hay una rueda que tenga, traba, ¡pum! Se detuvo la máquina, como cuando uno apaga una radio que sonaba durante mucho rato así y uno dice, cuando pasa eso, ¿qué es lo aprovechable de eso? Conocernos a nosotros mismos, ¿no? Que ya sabes que tienes que poner ahí un palo. Ese es el método que después va a enseñar Patanjali a lo largo del Yoga Sutra, va a explicar cómo poner ese palo. Pero cuando ponemos el palo, entonces es para, decías, para no tener ruido, porque ya sabes Claro, lo desagradable que es el ruido y no quieres eso. Y puedes escuchar, para parar. Y, puedes escuchar. Para encontrar la Sonar. sana, bien, Para ir en la dirección correcta. para encontrar la sana paz. bien. Entonces, supongamos que hay una máquina que mete mucho ruido y tenemos nuestro hijo pequeño que está llorando porque se agarró el dedo con la puerta. Y no lo oímos por la máquina. Entonces, en algún momento se nos ocurre trabar la máquina, hay silencio y escuchamos al niño. Y solucionamos su problema. Por ejemplo, el dedo. Lo ayudamos y después la máquina puede volver a encenderse porque ya eso está solucionado. Entonces, dice Patanjali, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. La mente el yoga es la detención de todo movimiento de la mente. Pero si él lo prescribiese
continuamente, no podríamos funcionar, porque la mente es movimiento. El lago siempre se va a mover. Yo no podría hablar, no podría ir a un supermercado, no podría estudiar un libro, nadie lo escribiría tampoco. No habría modificaciones mentales. Chitta, vritti, las modificaciones mentales son necesarias, si no, no hay humanidad, no existe el pensamiento. Ahora, cuando solo hay modificaciones mentales, pero nunca hay un parar, hay gente que desde que nace hasta que muere, no para nunca la máquina, nunca. Se va a dormir y sueña, se despierta por la mañana y ya desde la mañana arranca que la tele, que la radio, que hablar con alguien y todo el tiempo así. Y si no hay nadie, solo. Hay gente que habla consigo misma en voz alta y en tercera persona inclusive, ¿eh? Ahora diciéndote, tú lo que deberías hacer es... O sea, no paramos nunca esa maquinaria. Entonces, la manera en que va funcionando la maquinaria nunca puede corregirse porque ya tiene su propia inercia. Entonces lo que nos propone Patanjali es una medicina, no una dieta. Hay una diferencia entre medicina y dieta. Yo tomo ibuprofeno si tengo, no sé, fiebre, por ejemplo. Pero cuando se me bajó la fiebre y ya me curé, no sigo tomando ibuprofeno. ¿Cierto? ¿Alguien toma todos los días? No. En cambio la comida sí. Uno come todos los días porque si no, si deja de comer por unos días, uno tiende a morir. Entonces, uno toma la medicación cuando la necesita. Patanjali nos está ofreciendo una propuesta de detener la mente una vez. Quizá haga falta 2, 3, 10, 100, depende de la persona. Pero una vez que lo viste, lo viste. Y una vez que lo viste, que viste que hay una dimensión más profunda, que hay un fondo que no habías visto nunca, nunca en toda tu vida viste el fondo, como si lloviese sobre el lago todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso hizo que el ruido de tu lago todo el tiempo te impidiese ver siquiera qué proceso estaba ocurriendo, que decías, de comprenderlo. Cuando uno por un momento logra detener y ve, dice, ¡fuf! Había un fondo. Y mira qué bello que es. Y ahí está el anillo que se me había caído a mí. Y cuando eso vuelve a moverse otra vez, porque se pone todo en marcha, ya lo vimos eso. Y descubrimos que existe una dimensión más profunda de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, para mostrar que no ocurre solamente en el mundo oriental, este hombre se llamaba Leibniz, ¿no? Un alemán del siglo XVII y XVIII, que estaba entre los dos siglos. Y escribió, entre ellos, un libro que se llama La monadología. Él decía que existían mónadas, ¿no? No monadas, sino mónadas. Y él decía que esas mónadas no tenían partes, eran una unidad, era una cosa sólida y cerrada, no tenían ventanas ni puertas, eran cerradas. Y que se le adicionaba a esas mónadas una suerte de alma, algo animado, sentimientos, ay, quiero esto, no quiero lo otro. El propio Patanjali dice que tenemos varios kleshas. Los kleshas son cosas que causan problemas, dolor, ¿no? Entre ellos está el ego, la sensación de ser alguien, quiero y no quiero, me gusta esto y no me gusta lo otro, no quiero morir, a mi bella no quiero morir, por ejemplo. Son distintas tendencias que se adicionan a eso que es nuestro verdadero ser. En el mundo de Patanjali eso se llama Purusha, significa hombre, Purusha, ¿no? Hombre genéricamente, Purusha. Entonces, la idea es poder dejar de vivir como el ruido del lago y empezar a vivir como el fondo, aunque el lago se ponga en marcha otra vez. Es decir, una vez que uno sabe que Papá Noel no existe, ¿no? Me digo niño, ¿no? Una vez que uno sabe que Papá Noel no existe, no importa que después alguien se disfrace de Papá Noel y hagamos todo de nuevo, o a los reyes o lo que fuera, uno ya lo sabe. Una vez que uno sabe que el cielo no es azul, que es una cuestión de la refracción de la luz, uno puede escribir poesía diciendo qué bonito el cielo azul, ay, el cielo azul como tus ojos, pero uno ya sabe que no es azul, o sea, no lo olvida más. Entonces, una vez que logras ver, no sería ver, simplemente es una especie de dejar
de interrumpir al Purusha, ya no lo pierdes más. No importa lo que hagas, ya sabes quién eres o qué eres. Para hacer un ejercicio muy simple, fijaos, vamos a poner así, una mano delante nuestro, aunque parezca un hecho muy tonto, vamos a poner la mano delante un momento, vamos a mirar nuestra propia mano y en nuestra mente vamos a opinar sobre la mano, ¿no? Distintas opiniones. Ese es el ruido, esa es la lluvia en el lago, esa es la perturbación del agua, ese es el movimiento, ese es el alma. Ahora Patanjali nos dice, mira, esto lo has hecho toda tu vida, hay más. Ahora vamos a hacer esto, vamos a mirar la mano, pero no vamos a opinar nada. Simplemente mirarla tal como es. Ni siquiera sentir en mi mano, nada. Eso es Purusha. Ahora ya trabajamos. Eso es Purusha. Es decir, eso es la mónada. Eso es lo que uno verdaderamente es. Lo que es no es la descripción del mundo, sino el mundo mismo. Y no se trata, como digo, yo ando por la vida así mirando, quedándose colgado, mirando un árbol, el cielo, porque esa es justamente es un exceso, a mi entender, erróneo, muy New Age, muy de que el universo fluye, todo se arreglará por sí mismo, ¿no? Pero resulta que después, cuando hay que cumplir un horario o hay que hacerlo. Son las normas sociales, así funciona la mente. Entonces, no hay que anular la mente, ni matar al ego, ni matar la mente, porque si no seríamos zombies. ¿Para qué ser un zombie? Un mineral sería uno. No se trata de ser un mineral. Se trata de ver, empezar a vivir ya no como ropa, sino como lo que había debajo de la ropa y siempre estuvo ahí, y uno no lo había visto nunca. ¿Qué tiene que hacer uno? Sacarse la ropa un rato. Se la saca, se mira y dice, mira lo que había abajo, ¿no? Y después se vuelve a poner la ropa, porque si no se muere de frío. Se vuelve a poner la ropa. Y se cambia y todo lo que tenga que hacer. Pero entonces uno ya no va a estar desesperado por la ropa. Uno ya no es la vestimenta. Uno es, ¿qué pasó? Lo que hay detrás. Es que uno se queda desesperado con su cuerpo luego, ¿no? Lo que hay debajo, Entonces se trata de que esa realidad que hay detrás no tiene ningún tipo de colores ni de nada. Es decir, estamos acostumbrados a vivir en la opinión. Me importa esto, no me importa lo otro, esto me parece mejor, aquello me parece peor. Imagínense vivir en un mundo donde todo es, simplemente. Es una maravilla. Ahora, la idea es, si me quedo en ese mundo donde todo es, me vuelvo nada, me vuelvo insulso, estoy muerto. Entonces la idea es tomar ese perfume y mezclarlo con mi vida cotidiana. Ya lo vi, ahora tengo una dimensión más profunda de vida. Es como San Pablo en sus epístolas decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es un tipo que decía, ya no soy yo el centro de la cosa, Pablo de Tarso en ese caso, sino esa deidad que encontré dentro mío, ese Cristo, ese principio. Bueno, en este caso es lo mismo, es recuperar algo que habíamos perdido, ese anillo, ya lo viste, ya sabes que ese fondo es súper bonito. Ahora, no importa que la superficie se empiece a perturbar, ahora ya tenemos eso. Ahora hago otra pregunta. Si hacemos ese proceso y la superficie del lago se vuelve a activar, ¿se activará igual que antes? No. ¿Cómo será? Más controlado, más Más tranquilo, sosegado. más sosegado, más pensado, más mejor. Bien. Un niño decía, más mejor de pequeño. Sí. O sea que cuando uno ve, el ver mismo, no el hacer, el ver te cambia. Supongamos que a mí me dicen, mira, te voy a mostrar una foto de tu pareja con otro. La encontré con otro. Aquí está. Yo miro esa foto de mi pareja con otra persona.
tengo que pensar qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer, no me causa eso mismo ya una acción, no me genera una acción, ya sea que me enfade, que me entristezca, o sea, con solo verlo algo se produce. No es que tengo que decir, a ver, voy a buscar el manual, página, ¿no? Y dice, me muestra una foto, ¿qué debo hacer? Y debería reaccionar. No, nadie hace eso. O nos enfadamos, nos entristecemos, no sé, rompemos todo lo que fuera. Entonces, esto es lo mismo. Si ves, tu vida cambia. Entonces, se trata de verlo, no de hacerlo. Y tampoco tanto de controlarlo. Porque controlar es siempre más ruido en el agua, ¿no? El solo verlo produce que esas semillitas que se habían acumulado se empiecen a secar. ¿Saben cuando se seca una semilla de estas? Cuando uno no la alimenta más. Fijaos que hay hábitos que seguramente vosotros lo dejasteis de cultivar y se fueron secando, ¿o no? Bueno, y otros hábitos que todos los días le echáis ahí, y siguen ahí a tope. Entonces, funciona así, mecánicamente. Nos dice Patanjali, el yoga es la cesación del ruido de la mente para que podamos ver que hay vida más allá de ese ruido, hay vida y yo no soy ese ruido es un funcionamiento externo a mí, es algo que funciona alrededor mío, pero no es mi verdadero yo. Y ahí es cuando uno dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ya no me importa lo que llaman la máscara. La tengo. Yo tengo esta máscara, esta manera de hablar, esta manera de ser. Eso existe. Pero dicen los hindúes que cuando esto ocurre, ¿no habéis visto alguna vez una cuerda? Si uno quema una cuerda así con un mechero, la quema. La cuerda se ve igual, se enciende, se termina de quemar y se ve tal cual, porque es ceniza, está toda con la misma forma. Pero si uno le pasa el dedo así, se deshace. Entonces, cuando una persona llegó a ese estado de ya no vivo yo, Cristo vive en mí, parece igual que todos, pero ya no le importan tanto las cosas como antes. Ya no se los toma tan así. Entonces, el yoga es la cesación de las modificaciones de la mente. ¿Qué quiere decir mente? ¿Qué querrá decir Patanjali con mente? Pensamiento racional, por ejemplo, ¿no? Pensar 2 más 2, 4, hacer ecuaciones. De esas tendencias que generan. Tendencias, bien. ¿Y qué más cosas? ¿Qué más puede englobar la mente? Sentimientos. Sentimientos. Deseos. Emociones. Por ejemplo, esos son todos como grados de estas mismas cosas. Una emoción que se repite muchas veces o se asienta, se va transformando en un sentimiento. Yo puedo sentir una emoción en este momento, no sé, de ira, enfadado, pero si me sigo enfadando todos los días o la mantengo, yo creo que hay gente que la cuida, la ira, ¿no? La cuida para que no se escape, y eso se va transformando en un sentimiento que se llama rencor, por ejemplo. Entonces uno se levanta cada mañana y dice, si no fuera por el vecino, yo sería feliz. Y empieza a edificar su vida bajo esa perspectiva. O sea, después ya no puede vivir sin eso. Ese ruido se convirtió en todo para mí. Y soy un infeliz. Y si soy un infeliz o un miserable, vuelvo infeliz y miserable a mi entorno. Eso es un problema muy evidente. Entonces, se trata de que la mente, en todos sus niveles, hablamos de vasanas y samskaras, mente, lo que llamamos inconsciente, porque por eso decíamos recién, funciona cuando uno dice, a partir de mañana no fumo más. Tanta gente que lo dice, no, ahora sí, y no funciona. Patanjali no se engancha con mira, ponle ganas, la próxima tú puedes. No hace eso. Si veis el Yoga Sutra, él lo que va haciendo es socavar. Es decir, si uno tiene un árbol que está bebiendo acá con las raíces un agua súper nutritiva, es cuestión de sacarle el agua. Le quitas el agua y el árbol se seca. Así de simple. Entonces, si tú todos los días alimentas, eso se mantiene fuerte. ¿Quieres cambiar un hábito? ¿Quieres cambiar toda una manera de vivir? Deja de alimentarlo. Ahora,
vale, voy a dejar de alimentarlo en el sentido de, no sé, no voy a fumar. No. ¿Qué es lo que decíamos hace un rato de entender? ¿Qué es lo que lleva a que uno, por ejemplo, un vicio cualquiera, fumar, beber, trabajar también puede ser un vicio cuando uno se excede, preocuparse, ¿no? ¿Qué es lo que socava a eso? Primero uno tiene que entender desde dónde lo está alimentando. Porque uno quizás dice, bueno, voy a dejar de quitar, le voy a quitar este alimento, pero también lo estaba alimentando desde ahí y desde allá. Entonces, la ansiedad, cada vez que voy a un sitio y me pasa tal cosa, también estoy alimentando. Cada vez que a propósito le digo a alguien algo que sé que lo va a enfadar para que reaccione, ahí también lo estoy alimentando. Entonces Patanjali, si lo ven, con esto de Vijnana Niyama que decías hace un rato, vemos que abarca todo, es una ética, una manera de vivir, un ethos, una manera de vivir. Entonces te dice cómo comer, cómo, no sé, hablar con los demás, cómo vestir, cómo relacionarte, esos que suenan a decálogo mosaico, si lo digo así, suena a que es una especie de imposición moral, pero en realidad es una concienzuda investigación en desde dónde estamos alimentando esto. Entonces, cosas que ya las conoceréis como no robar, no mentir, que parece ser moral, pero en realidad se trata de cosas muy inteligentes, porque si uno miente, después tiene que sostener la mentira. Y me tengo que acordar, yo a este le dije tal cosa, pero a él no. Y cuando lo vuelva a encontrar me tengo que acordar a quién le dije qué. Eso es ruido, otra vez, ruido en mi mente. Imagínense si además de mentir, robo. No robo de asaltar, sino robo de que me quedo con algo que no es mío, enfado al que me prestaron un libro, no lo devuelvo. Y ese se enfada, y ese va a estar reclamándome, va a ser unos ojos que lo voy a tener acá en la nuca. Entonces, imagínense que eso se multiplica, no puedo parar mi mente, porque estoy pensando en mil cosas, ¿no? No dañar, ahimsa, el famoso ahimsa. Si yo daño a los demás, ese también me va a querer dañar a mí. Obviamente, si yo trato bien a todos, me van a querer tratar bien. Entonces, ¿qué es mejor? Lastimar a todos y salirme con la mía y después estar teniendo que cubrirme de todos lados y gastar mucha energía en eso, o tratar bien a todo el mundo y que mi mente pueda estar más tranquila. Pero eso si lo haces con conciencia, que es para beneficiarte, tampoco te serviría, sería más ruido. O sea, si yo soy buena para que la gente se aguante conmigo. Es verdad, es más ruido. Lo que dice Patanjali es que el ruido bueno, digamos, se acerca más, porque es más, son como en vez de ser ondas en pico así, son ondas más tranquilitas. Entonces tu mente ya no va a estar en sacudones, sino que va a estar ahí como en una fluencia más apacible. Eso se acerca más a que veas el fondo. Entonces es como un mal menor. En lugar de, te dice, mira, tú no puedes detenerlo del todo, no importa, bájale la intensidad. Entonces, lo que propone cualquier religión, que es ser buena persona, en el fondo tiene que ver con eso. Cuanto más buena persona eres, aunque sea un postureo, te baja un poco y te permite estar mejor con los demás. Si te detienes ahí, obviamente te quedas a medias, pero la idea es, luego de ahí, seguir profundizando. Entonces, fijaos, primer verso, ahora empieza la enseñanza del yoga. Os voy a contar algo importantísimo. Segundo verso, el yoga es la cesación de las modificaciones de la mente. Este es el corazón de todo el Yoga Sutra. Todo el Yoga Sutra va a estar basado en cómo lograr esto. Y le siguen a esto dos versos más, que no vamos a tratar hoy, pero os los cito, porque vienen, los cuatro forman como el eje de todo el Yoga Sutra. Primero, ahora empieza la enseñanza del yoga. Segundo, el yoga es apaciguar esa superficie del lago. Tercero, cuando esto ocurre, el vidente reposa en su verdadera esencia. Cuando esto ocurre, el fondo se ve claro. Y tú dices, eso estuvo siempre ahí. Eso soy yo. Cuarto verso, o sea, el cuarto verso es, si no funciona lo anterior, dice el cuarto verso, el vidente se identifica con estas modificaciones. Ese es nuestro mal. Nosotros nos identificamos, viene alguien a mí y me halaga. Yo digo, viene alguien a mí y me insulta o me denigra. Yo digo, me estoy identificando con la máscara.
Entonces Patanjali dice, cuando detienes, aunque sea por un ratito, o bajas la intensidad de esa vibración, logrando un comportamiento más funcional, bueno, puedes ver más claramente eso y te desidentificas de la máscara. Sencillamente porque hasta ahora todos pensamos que lo único que existe es el ruido. ¿Qué hay más que el ruido? Nada. Es mi lío mental, todos los días, y yo encima. Siempre yo. El asmita es la egoidad. Muy útil. Pero si solo creemos que existe eso, estamos en un problema. Si yo solo considero que tengo esta ropa y que si me la quito, pierdo todo, me desespero y la defiendo a muerte. Entonces, la idea es, hay más. No sé si queréis hacer alguna pregunta o aportar algo, digo por la hora. Del aspecto histórico también, lo que queráis. ¿Puedes contarnos un poco quién era Patanjali? Vale. Gracias. Patanjali, históricamente, hay 3 Patanjalis. A falta de uno hay 3. El primer Patanjali se lo traza más o menos del 2 a.C., siglo II a.C. Ahí se tiene referencia del primero, que es un gramático, escribió un tratado de gramática muy importante en la India. Ese es el primer Patanjali. Después, en el siglo V después de Cristo, aparece un segundo Patanjali más vinculado con los Yoga Sutras, y diríamos que ese es el yogi. Y después aparece en el siglo X otro Patanjali más, que es un médico y escribe un tratado de medicina ayurvédica, medicina de la India. Entonces tenemos esos 3 Patanjalis. Y lo que tenemos que ver es esto. Nosotros somos occidentales. Pensamos de manera así positivista, ¿no? Positivista que todo quiere fundamentarlo y trazarlo con estructuras muy estrictas. Entonces nos parece que hay que definir, pero ¿cuándo vivió Patanjali? No puede ser. Si dicen tal fecha, ¿cómo pudo haber escrito este verso? Si este está escrito desde antes, y nos ponemos nerviosos. Bueno, en la antigüedad no había derecho de autor. Nadie se atribuía a lo que escribía. De hecho, es como si yo escribo ahora algo y lo firmo García Lorca, por ejemplo. Eso hacían en la antigüedad. Agarraban un tipo que fuera muy famoso, no famoso porque hubiera hecho muchas cosas, quizás era mítico nada más. Alguien, no sé, como Hermes, ¿no? Entonces firmaban Hermes. Y hoy nosotros lo encontramos y decimos, pero ¿cómo puede ser? Acá hay uno firmado por Hermes que vivió en el siglo, no sé, V a.C. y hay otro Hermes en el siglo XX a.C., qué sé yo. No cuadra. Porque ellos lo que hacían era, les importaba más encarnar en un personaje mítico un saber y que ese saber entonces se divulgase que atribuirse la autoría. Vyasa se le atribuye que él dividió los Vedas, se le atribuye la autoría de los tratados sobre Vedanta, y resulta que tiene que ser Matusalén, un tipo eterno, porque si no, no se explica que hubiera podido, de hecho hasta comentó los Yoga Sutras. Entonces, no hay un Patanjali histórico. De hecho, quizá podemos jugar, este autor un poco refleja esa idea y me gustó, se puede jugar entre que hay 3 dimensiones de Patanjali, como cuando se dice Hermes Trismegistos, que es el 3 veces grande, porque habla de nuestro quizás cuerpo, mente y alma, o espíritu, ¿no? 3 dimensiones, como diciendo, esto que vamos a hablar abarca todo, es triple, 3 veces grande. Entonces, bueno, entre el 2 a.C. y el 5 después de Cristo, ahí se dice que se compusieron los Yoga Sutras. Están compuestos por 4 capítulos que reciben nombres de, son padas. Pada significa piernas, 4 patas como de una silla. Entonces, el primero es el Samadhi Pada, habla de la contemplación. El segundo es el Sadhana Pada, habla de la práctica. El tercero es el Vibhuti Pada, que habla de los poderes paranormales y cosas por el estilo. Y el último se llama Kaivalya Pada, que es el de la independencia, de la liberación, liberarse del ruido de la mente y asentarse en Purusha. Por ejemplo, el último capítulo, muchos dicen que no era original, lo agregaron después.
porque los que estudian ese tipo de cosas encuentran que en ese hay repeticiones de los otros, o que la manera de escribir es muy diferente de la de los otros. Entonces, si nos ponemos a buscar algo que sea fidedigno, esta es la versión, como pasa con la Biblia, ¿cuál es la versión más afín? No hay, no hay. Es quedarse con lo que uno tenga y desde ahí trabajarlo. Si todos pensamos que se trata de que te lo expliquen bien, entonces hay que preguntarse, ¿quién sabe acerca del Yoga Sutra? Ah, sabe, la autoridad es Vyasa. Vale. ¿Y a Vyasa quién se lo explicó? Y el gurú de Vyasa. ¿Y al gurú de Vyasa? Entonces iríamos al infinito, hacia atrás, en una especie de quién vigila a los vigilantes, y nunca llegaríamos a saber de quién es el que sabe del tema. Siempre alguien se lo contó, y ese alguien cómo lo sabía. Entonces, en lugar de eso podemos jugar de otra manera y decir anamnesis. Si yo soy el fondo del lago, ¿no? No el ruido, el fondo. Yo tengo la cosa. Yo, aquí, como si en este envase estuviera eso de lo que me está hablando el libro. Por lo tanto, yo puedo apelar a ese silencio y captar, no quizá la cosa así muy histórica o técnica, pero sí la esencia de lo que me está hablando. Este verso, que lo acabamos de pensar un poco, cada vez que yo me sienta a meditar, no es que lo vaya pensando en palabras, porque eso va a ser más ruido, sino que voy a hacer como una especie de investigación. A ver qué tal, la próxima vez que me quede en silencio, voy a ver cómo es ese ruido de la mente, qué tipo de ruido tengo. Vieron que cuando se sientan a meditar aparecen ciertos pensamientos a cada rato, y a veces uno dice, este ya vino, este se de hace un rato volvió, y vuelve, quizá vienen 2 o 3 y vuelve este. Entonces, esto me está contando algo de qué tipo de ruido tiene mi lago. Entonces, ver es hacer, ver es cambiar. Entonces, cuando yo lo veo, ya me desidentifico. Acuérdense que el cuarto verso decía, cuando falla, cuando el tema sale mal, o sea, no te funcionó, el vidente se identifica con su ruido, con su máscara. Entonces, una forma de no identificarse es ver cómo me estoy identificando. Ver aquello que una y otra vez me viene y me viene. Ese es el famoso autoconocimiento. Entonces, podemos apelar a eso. Si queréis leeros todos los libros que hay de Yoga Sutra y todos los comentaristas desde los antiguos hasta ahora, os va a quedar la cabeza así y vais a entrar, como siempre pasa, en una especie de confusión cruzada de cuál es el más autorizado, pero ¿por qué este dice este y el otro lo otro? ¿Habéis visto? La Biblia pasa exactamente lo mismo. No hay una versión de la Biblia, está la Reina Valera, está la Vulgata, está la, no sé, la de Jerusalén, hay un montón, la del Peregrino, y cada una dice, pero sí, uno dice, pero sí, este verso en la otra dice otra cosa, Jesús. ¿Cuál dijo la otra? Ah, no, hay que buscarlo en el griego. ¿Y en el griego qué palabra era? Y no hay una palabra que se traduzca exactamente, no hay una cosa directa. ¿Y qué hacemos? Entonces, se habla de entenderlo en espíritu. Bueno, esto es lo mismo, esto es un texto profundo, es un sutra, coge cada verso y mastícalo, y no lo entendiste hoy, mastícalo 2 millones de veces, no importa, mañana, y todavía sigo sin entender y es impenetrable, no importa, sigue viviendo, sigue viéndolo, una y otra vez tráelo, y siempre vas a descubrir algo nuevo. ¿Qué nos recomiendas para ¿Qué texto? los iniciados, ¿no? De práctica, ¿cómo empezar? O sea, Para dejar de principios, tirar piedras, ¿no? sí, de aprender a verlo, aunque sea un segundo, un milisegundo, ese yo, ahora vamos. Bueno, Porque claro, hay que aprender. Hay que aprender, como todas las disciplinas, para aprender pues hay de todo, hay teoría, práctica, tal, y bueno, los buenos profesores te enseñan mejor que otros, te dan pequeños perros para que tú puedas iniciarte y entender mejor. Hay que aprender a saber, bueno, a entender el yoga, entonces, cómo empezar, qué principio, no sé, qué perla. Si tú aprendes, vas por este camino, ¿no? Aprendes. Y aprendí esto hoy.
Y ahora veo que hay también eso, el segundo grado, y después el tercer grado, y el cuarto grado, en este camino se va y es infinito. Y siempre vas a aprender más y vas a pensar como la zanahoria del gurú que la felicidad se te está escapando, es aquel libro que todavía no leíste, es aquel gurú que todavía no conociste, y aquella cosa. Y a voces te habla ese purulla, ese fondo del lago, te dice, aquí estoy, siempre estuve aquí. Saber escuchar, pero sí... Es que saber escuchar es dejar de intentar escuchar. Entonces, más intentas entrar en silencio, menos en silencio entras. Más dices, a ver, voy bien en la meditación, muy bien. Sí, ahora está aquietándose, genial. Vale. Oh, un pensamiento, ¿de dónde salió ese pensamiento? Ese no. Eso no es bueno. No es bueno porque causa ruido. Entonces, no digo que no haya que aprender técnicas y métodos. De hecho, Patanjali da esos tips, ¿no? Pero no hay que quedarse con eso no es la cosa. La cosa está, por eso en la Biblia misma dice eso de ser como niños, ¿no? Es el pobre de espíritu, es el que llega al reino de los cielos, no el que dice, yo me sé todas las técnicas, el erudito. La erudición nunca te lleva a ningún lado. ¿Sirve para qué? Para poder explicar un Yoga Sutra. Pero si yo supiera explicar el Yoga Sutra, pero no tuviera conexión con eso profundo, soy nada. Entonces, se trata de no entrar en silencio en el sentido, me voy a sentar todos los días tanto tiempo en silencio y me obligo a más. Tampoco es eso. Es en cada día, en tu vida cotidiana. ¿Para qué sirve una espiritualidad plástica? Que es la espiritualidad de, mientras todo vaya bien, yo estoy en paz. Ahora, donde me fastidió fulano, me gritó mengano o tuve un problema, no sé, en un trámite que estoy haciendo, se fue todo el yoga, ¿no? Eso no sirve. Tiene que ser una espiritualidad que estés, no sé, en el medio de la guerra. Había un filósofo, Ludwig Wittgenstein, que se cuenta que él escribió el Tractatus Lógico Filosóficus en medio de una guerra, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Apuntaba en papelitos. Viktor Frankl, también el de la logoterapia, estaba en un campo de concentración y todo lo que podía lo apuntaba. Estaba vivo. Entonces, estar vivo significa, hagas lo que hagas, sales de aquí, vas al supermercado, mantienes esa conciencia de quiero comprender, quiero que cualquier indicio que pase, pero un quiero tranquilo, no estoy desesperado, ¿dónde estará? No, tranquilo y dejar que eso se revele. ¿Qué prisa tienes si eres eterno? O sea, tener prisa justamente es indicio de otra vez ruido y máscara, lo quiero ya. Esa cosa de todo instantáneo, café instantáneo, comida chatarra rápida, todo tiene que ser para ahora. La iluminación, quiero que mi mente entre en calma, ya, me tocan aquí el gurú, en un instante. Entonces, mi consejo es ese, cada día, ahora mismo, cuando vas a tu casa, cuando te estás durmiendo, cuando te levantas por la mañana, cuando te lavas los dientes, todo, en cada momento, todo el tiempo, no es estar... Tengo que no perder la cosa, 5 minutos, me olvidé. Eso no, tampoco, porque eso tensa. Hay gente que piensa que el peor pecado del mundo es estar inconsciente y te perdiste 5 minutos y decís, no, ahora voy a tener que reencarnar otra vez. No, eso es paranoia, obsesión, justamente ruido. Si uno es un purulla, una mónada, no hay tiempo, en ese ámbito no hay tiempo, es eterno. Ese fondo del lago siempre estuvo ahí, siempre va a estar ahí, no importa que se mueva la superficie, cuando se acalle, el fondo sigue ahí. Es un camino que tiene que ver con perder, no con ganar, como todo camino espiritual profundo. Por eso nos golpea fuerte, eso, porque nosotros queremos todo, como dicen el oro y el moro, las dos cosas, ¿no? Uno dice, yo quiero quedarme con la paz, pero no perder mi control. No funciona, lamentablemente no funciona. Entonces, al adoptar esa actitud de observar con curiosidad, más que con expectativa, en el momento en que tomamos esa decisión, ese sería ese palo que decías antes de meter en la rueda para que la máquina deje de meter ruido. Sí, hay palos cortitos como eso,
Y hay gente que pone palos más fuertes como, no sé, va y toma ayahuasca, ¿no? Y se para todo el ruido de repente y se abre la conciencia, pero a veces vuelven al caos de siempre porque no pudieron integrar una experiencia tan grande porque no estaban preparados. Pero sí, esos palos pequeñitos son los que van, aunque sea por momentos, deteniendo un poco y pudiendo ver. Y más ves, más ese ruido cambia su naturaleza. Y después uno se descubre siendo una persona que tiene ya otras prioridades, que es más tranquilo, que ya no se enfada por tantas tonterías, que no le importan algunas superficialidades. ¿No? ¿Vamos acabando, Marina? No. No, pues ya porque si tiene que ir alguien. Bueno, seguramente habrán quedado algunas inquietudes. El Yoga Sutra es muy largo, son 4 capítulos y un montón de versos como estos, todos dignos de examinarlos y de profundizarlos. Se puede aprender un montón de cada uno de estos versos, pero bueno, nuestro tiempo es hoy limitado y seguramente cada uno tendrá sus cosas que hacer, que espero que todo esto que hemos hablado, sirva para que, no para que salgáis siendo grandes yogis, santos, ni nada por el estilo, sino, porque eso tampoco es deseable, eso es de plástico, sino ser personas de verdad, con alma, humanas, que puedan sentir, emocionarse, reírse, llorar, hasta enfadarse, pero desde otro lado, ya no desde solo la máscara, sino desde un saber que existe una dimensión más profunda que a veces se hace evidente en un silencio meditativo, a veces se hace evidente en un paisaje que te impacta, a veces se hace evidente en el rostro de un niño jugando, en mil cosas. Bueno, muchas gracias por